Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Lucas 11:9. Buenos días, iglesia. Los saludo hoy, 8 de noviembre del 2020. Proclamo sobre sus vidas y sus familias las bendiciones del jubileo. Les recuerdo lo importante de participar intensamente en Clamor 2020, pues de esto depende la agenda que tendremos en el año 2021. Hace 8 días nos ocupamos de la manera como debemos orar. Los invito a estar muy atentos a lo que nos dice Lucas 11 sobre el enfoque que debe tener la oración. Los domingos de este noviembre, mes de la oración, estamos meditando basados en Lucas capítulo 11 acerca de la oración. Hace 8 días vimos la manera como se debe orar. Les invito a que atendamos juntos en esta mañana el tema oración, enfoque. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias Señor te damos por esta nueva oportunidad que nos das. Estamos delante de ti, Señor, dependiendo de ti. Pedimos que sea tu Espíritu Santo guiándonos a toda la verdad. Enséñanos tu palabra, Señor. Danos la revelación de lo que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, ese tiempo está en tus manos. Gracias, Señor. Amén. Miremos en Lucas capítulo 11. Los mismos versos que consideramos hace 8 días. Lucas capítulo 11, iniciemos con el verso número 1 al verso número 4. Dice así: Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Estos son los primeros 4 versos que contienen lo que hemos llamado el modelo de oración conocido como Padre Nuestro. Con ese mismo formato, con esa misma base, Lucas capítulo 11 nos da unos detalles muy importantes acerca de la oración. Como les he dicho, hace 8 días vimos la manera como debemos orar, esa manera constante. Hoy vamos a hablar de el enfoque. Después de mostrar este modelo, en los primeros 4 versículos, hace unas preguntas y luego sigue diciendo algunas cosas muy importantes que son relacionadas con la oración. Hace 8 días vimos entre los versos números 5 y 10 cómo el Señor le hace esa pregunta: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le pide 3 panes para atender a otro amigo que ha venido a esa hora de visita y que tiene esa necesidad? Analizamos el asunto de la importunidad y vimos cómo el Señor quiere que nosotros le pidamos, que no nos quedemos con la necesidad. Pero luego de esto encontramos los versículos 11 al 13. Allí es donde vamos a basarnos especialmente en esta mañana. Versículo número 11 al 13 dice así: ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Hasta allí vamos a mirar esa siguiente pregunta o ese siguiente bloque de preguntas que el Señor hace y están relacionadas con la oración, desde el versículo número 11 al versículo 13. Lo primero que pregunta allí en el verso 11 es: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra?
Note que está hablando de pan. El pan es algo genérico para hablar del sustento. Así que el tema que está tratando el Señor aquí es el sustento. La oración está íntimamente relacionada con el sustento. Acerca de pan, también lo menciona el versículo número 5 que vimos hace 8 días. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes? Panes, porque es un asunto de sustento, es algo genérico. El pan indica sustento. También en el mismo formato o modelo del Padre Nuestro, en el versículo 3 dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Así que el enfoque, según muestran estos 3 pasajes, estos 3 apartes que les he mencionado, el enfoque de la oración es el sustento. La oración debe procurar nuestro sustento. Mucha atención. El versículo número 11, lo primero que dice o que menciona es el pan. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Pero luego pregunta: ¿o si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? Así que estamos viendo algo más de sustento, no solamente pan, sino que ahora habla de pescado. También es algo para sustento, es un suministro de alimentación para nosotros. Luego en el versículo 12, otra pregunta más, dice: ¿o si le pide un huevo, le dará un escorpión? Está mencionando el pan, está mencionando el pescado y está mencionando el huevo. Es especial. Hubiera podido mencionar otros alimentos, pero menciona esos 3 en particular. El pan como algo genérico y por eso está mencionado de primero, pero luego sigue hablando de otros elementos como el pescado y el huevo. Si nos fijamos un poquito, el pan surge básicamente de la tierra, mientras que el pescado surge básicamente del agua. Y el huevo, básicamente, me dirás, de la gallina. El huevo básicamente podemos asociarlo con el aire. Tierra, agua y aire. Las riquezas de la tierra, las riquezas del agua y las riquezas del aire. Es decir, las riquezas en general que tenemos nosotros los seres humanos. Las riquezas que el Señor ha dejado para nosotros en el universo, para nosotros, para el disfrute nuestro. Pan, pescado y huevo están representando entonces todas las riquezas que están a nuestra disposición. Algo muy particular es que está haciendo la comparación. Dice: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le va a dar otra cosa que no sea pan? Le va a dar una piedra. O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si pide un huevo, le dará un escorpión. Una piedra, una serpiente o un escorpión, cosas contrarias a las que se necesitan, cosas contrarias a las que ese hijo eventualmente le está pidiendo a este padre. Esas cosas no tienen relación, incluso son cosas que le van a hacer daño. Un escorpión, una serpiente, una piedra le van a hacer daño a un hijo que está pidiendo es algo para su sustento, algo para comer. Y dice el Señor en el verso 13: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Es decir, nosotros como padres, siendo malos, es decir, siendo imperfectos, siendo que tenemos esa naturaleza pecaminosa, a pesar de eso, a pesar de nuestras limitaciones, a pesar de nuestras debilidades, sabemos dar buenas dádivas, podemos dar buenos regalos, ¿como cuáles? Pues lo que se necesita. Si pan, pan, si pescado, pescado, si huevo, huevo, en lugar de piedra o serpiente o escorpión. Sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, dice el verso 13, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Nuestro Padre Celestial, que no es malo, que es bueno, que es perfecto, nuestro Padre Celestial, que es santo, 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 mucho más Él va a saber, a poder y a desear dar un buen don, un buen regalo, una buena dádiva,
¿A quiénes? Dice el versículo 13. A los que se lo pidan. Pero ¿qué es lo que va a dar el Padre Celestial? Dará el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo, dado por un Padre perfecto que sabe dar buenas dádivas, que tiene el poder de dar buenas dádivas y que tiene el deseo de dar buenas dádivas, ese Espíritu Santo está encerrando todas las riquezas posibles que el Padre Celestial nos puede dar a nosotros como sus hijos. Nosotros, imperfectos, como padres, podemos dar buenas dádivas. Podemos dar un pan, podemos dar un pescado, podemos dar un huevo. El Señor, nuestro Padre Celestial, que es perfecto y todopoderoso, nos da exactamente las riquezas de lo que necesitamos. Nos da el Espíritu Santo. Dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan, dice la palabra. Nuestro Padre Celestial nos da el Espíritu Santo y con darnos el Espíritu Santo está satisfaciendo absolutamente todas las cosas que necesitamos. Todas nuestras necesidades son suplidas cuando el Padre Celestial nos da su Espíritu Santo. Ahora quiero aclarar esto. Aquí este versículo 13 no está hablando estrechamente o únicamente del momento que una persona recibe al Espíritu Santo, sino después de ese momento que el Espíritu Santo viene a vivir dentro de una persona, nosotros debemos en la oración enfocarnos en ser llenos del Espíritu Santo, enfocarnos en tener una conexión con el Padre Celestial de tal manera que Él nos suministre el Espíritu Santo. Ya tenemos el Espíritu Santo en nosotros, pero quiero decir, ese suministro equivale a una llenura del Espíritu Santo. La palabra del Señor nos muestra, particularmente en el libro de Hechos, una y otra vez, cómo los discípulos que ya tenían el Espíritu Santo, ellos son llenos continuamente del Espíritu Santo. Hay un momento cuando se cumple la promesa de la venida del Espíritu Santo sobre sus vidas, pero hay varios momentos donde ellos son llenos del Espíritu Santo. De igual manera nosotros, hay un momento cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros y de ahí en adelante se producen varias veces llenuras, para que haya esa llenura, esa plenitud, esa dosificación, ese milagro precioso de ese dar del Padre Celestial hacia nosotros de su Espíritu Santo, esa impartición. Para que eso sea posible, nosotros tenemos que pedirlo. ¿Y qué recurso tenemos para pedirlo? Está la oración. El enfoque de la oración debe ser que nosotros nos conectemos con el Padre Celestial para ser llenos del Espíritu Santo. Y una vez llenos del Espíritu Santo, tenemos la garantía, por el orden de ideas que sigue aquí en los versículos 11 al 13, tenemos la saciedad, tenemos la plenitud, tenemos la satisfacción completa, total, absoluta de nuestras necesidades. Para eso está el Espíritu Santo, para saciar absolutamente todo lo que nosotros necesitamos. Tenemos un Padre Celestial que es bueno. Nuestro Padre Celestial sabe lo que necesitamos. Él tiene el poder, Él tiene el conocimiento y tiene el deseo de darnos lo que necesitamos. Así que debemos aprovecharlo y pedirlo en oración. Tenemos un Padre perfecto que quiere satisfacer nuestra necesidad. Por eso nos da el Espíritu Santo. Ese orden de presentación de los versos 11 al 13 nos muestra que la plenitud de lo que necesitamos está en el Espíritu Santo y es lo que el Padre nos da a nosotros. Les invito a que miremos, por favor, en Zacarías capítulo 4, versos 6 al 9. Zacarías capítulo 4, versos 6 al 9 dice: Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo: Las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió
a vosotros. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos viendo? La importancia del Espíritu Santo. Cómo en el Espíritu Santo se encierra toda la satisfacción para el ser humano. Aquí en este caso, Zorobabel como gobernador necesitaba esta dirección de Dios, ese apoyo del Señor. Y la palabra que el Señor le ha dado es una palabra muy fuerte, muy especial. Él tiene que encargarse de la construcción, como dice el versículo 9, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa. Se trata de la edificación de la casa. Y no solamente echa el cimiento, sino que es completado por Zorobabel la edificación de la casa. Esa palabra tan bonita en el verso 7, él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Significa esa primera piedra es primera no por el orden, sino por la supremacía, por la importancia, la principal piedra. Esa principal piedra es el Señor Jesús. Por eso es que le da aclamaciones de gracia, gracia. ¿A quién le da aclamaciones de gracia, gracia? A ella, a la piedra. Al llamar esa piedra que estás representando al Señor Jesús, está llamando la gracia. La gracia está representada en el Señor Jesús, quien vino lleno de gracia y de verdad. Quiero comentarles, el capítulo 3 de Zacarías es un tipo de la redención. Nos habla del sacrificio del Señor Jesús para nuestra redención. Eso es lo primero para un ser humano. Pero luego de la redención, el ser humano necesita una satisfacción, algo continuo. Por eso en el capítulo 4 ya no nos habla de la redención, sino de la edificación. La persona clave en la redención es el Señor Jesús por su sacrificio. Pero la persona clave para el sustento después de la redención es el Espíritu Santo. Nosotros debemos aprender a confiar, no en ejército, no en nuestra fuerza humana, no en nuestras capacidades, sino en el Espíritu del Señor, porque es con el Espíritu de Dios que el Señor hace la edificación. Él nos sustenta, nos guía, nos va transformando de gloria en gloria, nos da todo lo que necesitamos, nos alimenta, nos nutre, nos hace parecernos cada vez más al Señor Jesús en esa edificación, y todo eso es mediante el Espíritu Santo. Le invito a que vayamos ahora a Hechos capítulo 2, verso 38. Hechos capítulo 2, verso 38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Lo llama así, don, que es una dádiva, como lo ha llamado, como lo hemos visto en Lucas capítulo 11, del 11 al 13, una buena dádiva. Es un don de Dios. El Espíritu Santo es ese don de Dios, ese regalo de Dios para sus hijos. Note que el verso 38 primero habla de arrepentimiento, de bautizarse para perdón de pecados, y luego de eso, que es la redención, viene entonces el Espíritu Santo, recibir el don del Espíritu Santo, porque el Señor sabe que es lo que necesitamos para nuestro sustento. Es el suministro del Padre Celestial a los hijos para que podamos vivir, andar en su voluntad, para que estemos fuertes. Tenemos que tener esa llenura del Espíritu Santo. Y insisto en esto, es algo que debemos pedir en oración continuamente. Nuestras oraciones tienen que tener ese enfoque. Podemos pedir por los zapatos, podemos pedir por la corbata, podemos pedir por la chaqueta, podemos pedir por tantas cosas. Pero algo particular que tiene que tener nuestra oración es el enfoque para una conexión con Dios, de tal manera que seamos llenos del Espíritu Santo. Porque esa es la provisión que el Señor tiene para nosotros, para nuestro sustento. Aquí, entonces, en Hechos capítulo 2, verso 38 nos muestra primero la redención y luego el sustento con el Espíritu Santo, conforme a lo que vimos en Zacarías capítulo 4, que lo comparé con el capítulo 3. Miremos por favor también en Primera de Juan capítulo 4, verso 9 y 10.
Primera de Juan capítulo 4, versos 9 y 10 dice: En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Estos hermosos versículos 9 y 10 de Primera de Juan capítulo 4 nos muestran también las dos cosas, el asunto de la redención, pero luego el asunto del sustento. Aquí el verso 10 nos habla de la redención. Dice que nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y el verso 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. No solamente lo envió para morir por nuestros pecados, sino que una vez que ya lo tenemos en nuestro corazón, lo tenemos en nosotros, al Señor Jesús, al Hijo de Dios, ahora debemos vivir por Él. No es solamente el asunto de la redención, sino el día al día tenemos que vivirlo con el Señor Jesús. Debemos vivir, como dice el versículo 9, debemos vivir por Él, vivir por el Señor Jesús. Que el Señor Jesús sea el que hace vida en nosotros. Esa es otra manera de decirlo. Miremos por favor Romanos capítulo 5, verso 10. Romanos capítulo 5, verso 10, que es un versículo que ha marcado nuestras vidas en la congregación, en Getsemaní. Dice Romanos 5:10, porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Nuevamente vemos las dos cosas que se muestran en Zacarías capítulo 3 y 4, las dos cosas que muestra Hechos 2:38, las dos cosas que muestra 1 de Juan 4, 9 y 10, aquí también la vemos en Romanos 5:10. Lo primero es la reconciliación con Dios por la muerte del Señor Jesús. Pero luego hay una salvación, nos habla de una salvación, dice en la segunda parte del verso 10, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Una salvación que no es el asunto de la vida eterna, porque la vida eterna es por fe en la muerte del Señor Jesús. La vida eterna es cuando somos reconciliados con el Señor por su muerte, reconciliados con el Padre Celestial por la muerte del Señor Jesús, pero luego, una vez que ya somos reconciliados, una vez que ya está la redención, ahora necesitamos depender día a día del Señor Jesús. Y ya no es un asunto en que nos vamos a apoyar en la muerte, sino en la vida, porque dice, seremos salvos por su vida. ¿Por la vida de quién? Por la vida del Señor Jesús. Esta vida del Señor Jesús, mencionada aquí en Romanos 5:10, es una vida que está mencionada después de la muerte. Primero se menciona la muerte del Señor y luego la vida del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Lo hemos estudiado en otros momentos. Esto quiere decir que es una vida después de la muerte, o sea, una vida de resurrección, una vida más gloriosa, una vida en gloria. Esa es la vida del Señor Jesús que está disponible para nosotros hoy en día. El Señor Jesús no quedó en la tumba, no quedó muerto. Él el tercer día resucitó. Y Él resucitó y se imparte a nosotros para que podamos vivir por Él. Para que seamos salvos por Él. ¿Salvos de qué? Salvos de una vana manera de vivir. Y esa salvación va a ser premiada o va a ser manifiesta de una manera clara en el milenio cuando podamos reinar con el Señor Jesús. Pero tenemos que depender de la vida del Señor Jesús. Primero, creemos en el sacrificio de Cristo, en nuestro Redentor. Lo recibimos como Señor y Salvador. Ya tenemos la vida eterna. Eso es un asunto de la muerte del Señor que nos reconcilia con el Padre Celestial. Ahora, siendo reconciliados, tenemos que depender de la vida del Señor. El Señor Jesús resucitado debe estar en nosotros para que seamos salvos por Él. Vamos siendo transformados por el Señor Jesús, por la vida misma del Señor Jesús. Pero iniciamos hablando del Espíritu y ahora a esta altura ya estamos hablando del Señor Jesús. ¿Cuál es la provisión que el Padre Celestial nos da para nuestro sustento? Al fin, ¿es el Espíritu Santo o es el Señor Jesús? A veces parece que fuera el Espíritu Santo y otras veces parece que fuera el Señor Jesús.
Por un tiempo tuvimos como ese dilema, como esa inquietud. Bueno, ¿por qué se habla de Jesús y se habla del Espíritu? A veces ni siquiera se podía notar qué diferencia había, si era Jesús o si era el Espíritu Santo. ¿Cómo se resuelve eso? Se resuelve entendiendo lo que la palabra nos dice. Lo que nosotros hace poco, realmente, un año, más o menos en noviembre, cumplimos un año que el Señor en un ayuno nos mostró precisamente esa situación en Juan capítulo 20. Le invito a que miremos, por favor, Juan capítulo 20, verso 19 al 22. Juan capítulo 20, verso 19 al 22 dice: Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Si no estás muy bien ubicado, te recuerdo, te pongo en contexto. Se está hablando del mismo día de la resurrección, el día que el Señor resucitó de entre los muertos. Este mismo día el Señor se presenta a los discípulos. Ellos están encerrados en un lugar por miedo de los judíos. Están todas las puertas y ventanas atrancadas. Pero el Señor, con su cuerpo glorificado, porque viene en resurrección, Él ha entrado en gloria. Si tienes duda de esto, si quieres aprender bien el fundamento de esto que estoy hablando, te invito a que mires nuestra prédica en YouTube acerca de la resurrección y acerca de la ascensión de Cristo. En esos dos temas se trata con mucha fundamentación de la palabra este asunto. Así que el Señor, el mismo día que resucita, se aparece a los discípulos, entra, atraviesa paredes, atraviesa puertas o ventanas y se hace en medio de ellos y los saluda diciéndoles: paz a vosotros. Eso lo hemos leído acá en el versículo número 19. Sigo con versículo 20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Se pusieron contentos. El Señor había resucitado y se había manifestado ya a ellos. Versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. En este momento, el mismo día, el primer día de la semana, el día cuando el Señor Jesús resucitó, después de ir al Padre, usted lo puede mirar bien en el capítulo 20 de Juan, Él viene, se presenta a sus discípulos, se manifiesta a ellos y sopla a ellos diciéndoles: reciban el Espíritu Santo. Alguien dirá: sí, eso tiene que ver con el asunto de Pentecostés. No es Pentecostés, ya lo hemos visto, no es Pentecostés. Esto es el mismo día de la resurrección. Pentecostés fue un mes y medio largo después, pero esto es el mismo día. Algunos dirán que es proféticamente que el Señor dijo esto o que hizo eso de soplar y decirles que reciban el Espíritu Santo proféticamente, y que se cumplió esa profecía en Hechos capítulo 2, o que se cumplió un mes y medio largo más adelante. Pues no es así. Particularmente aquí en el capítulo 20 de Juan lo podemos ver. Pero si el Señor hubiera hecho una profecía aquí, cuando se está narrando el cumplimiento en Hechos capítulo 2 de la profecía o de la promesa hecha por el Señor por boca de su profeta Joel, también hubiera mencionado que el Señor Jesús lo estaba profetizando aquí en Juan capítulo 20. Se trata de dos cosas distintas. El Señor Jesús sopló el Espíritu Santo, sopló y dijo: reciban el Espíritu Santo, como una provisión de vida, una impartición de vida para sus discípulos. Lo que sucede en Pentecostés es que viene sobre ellos como un estruendo para darles poder. Es una investidura. Lo de Juan 20 es algo individual, algo interno para vida. Lo de Hechos capítulo 2 es algo externo, algo que se manifiesta externamente, no para vida, sino para ministrar.
como dijera el Señor Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió para. Es exactamente la misma situación en Hechos capítulo 2. El Señor Jesús ya tenía el Espíritu Santo, pero luego fue ungido para. Es la misma situación. Así que en Juan capítulo 20 el Señor resucitado viene, se presenta en medio de sus discípulos y les dice, como el Padre me envió, yo los envío a ustedes, sopla y les dice, reciban el Espíritu Santo. Esto lo analizamos detenidamente en noviembre del año pasado. También lo hemos visto este año en varias ocasiones, pero particularmente cuando hablamos de la resurrección de Cristo. Allí vimos cómo en resurrección el Señor Jesús viene a ser espíritu vivificante, según nos muestra 1 Corintios capítulo 15. Y el Señor como espíritu vivificante, el Señor Jesús que viene a ser espíritu vivificante, se imparte a sus discípulos como vida. Él imparte su propia vida, el Señor Jesús, como espíritu vivificante a sus discípulos. Por eso es que a veces no sabemos si se habla del Señor Jesús o del Espíritu Santo. De hecho, el apóstol Pablo ha dicho que el Espíritu es el Señor. El mismo apóstol que nos dice que el Señor Jesús vino a ser espíritu vivificante. El Señor se imparte a ellos como espíritu vivificante. Así que, ¿cuál es la provisión del Señor? La provisión de Dios para el hombre es el Señor Jesús. Lo que pasa es que ahora, como es espíritu vivificante, se imparte a nuestras vidas. Miremos por favor también allí en Juan, ahora el capítulo 7, versos 38 y 39. Juan capítulo 7, versos 38 y 39 dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Este asunto lo vimos detenidamente en el tema de la resurrección de Cristo. El Señor Jesús es glorificado antes de la ascensión, eso lo vimos. Es glorificado cuando la vida de Jesús queda disponible para ser impartida a otras personas. Así como el grano de trigo, si no cae a tierra y muere, queda solo. El Señor Jesús sí cayó a tierra, murió y no quedó solo, sino que pudo impartir su vida a otros. Hay muchos granos de trigo. Ahora tú eres un grano de trigo, yo soy otro. Todos los creyentes somos granos de trigo. El Señor Jesús no quedó solo. La vida de Él quedó liberada, quedó disponible en su muerte. La muerte del Señor Jesús libera su vida para ser impartida a otros. Luego viene la resurrección. En la muerte la vida es liberada. En la resurrección la vida es impartida, como lo presenta Juan capítulo 20. Y ahora aquí nos dice el capítulo 7, verso 38 y 39 de Juan, la razón por la cual el Espíritu Santo todavía no había venido. ¿Por qué? Porque el Señor no había sido aún glorificado. Se requería que el Señor fuera glorificado, es decir, que el Señor Jesús muriera y resucitara. Cuando Él resucita, entonces entra en gloria. Ahora ya ha sido glorificado antes de la ascensión. Antes de la ascensión es glorificado y puede impartirse en sus discípulos, como lo hemos visto en Juan capítulo 20. Luego viene la ascensión, que nos narra Hechos capítulo 1, que los discípulos se quedan mirando cómo se va al cielo. El Señor se imparte entonces a sus discípulos. Por eso dice acá el verso 38 y 39, el que cree en mí, como dice la Escritura, el que cree en el Señor Jesús, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, porque ahora el Señor, después de su glorificación, se puede impartir como espíritu vivificante a los que creen en Él, como dice la Escritura. Esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Miremos por favor aquí mismo en Juan, en el capítulo 4, verso 10. Juan capítulo 4, verso 10, ese precioso pasaje
donde el Señor Jesús tiene esa charla con la mujer samaritana. Dice el verso 10 de Juan 4. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Este es un versículo clásico. ¿Cuál es el agua viva? ¿Es Jesús o es el Espíritu Santo? Porque dice, si conocieras el don de Dios ya sabemos que es el Espíritu Santo. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Pero ¿quién es el que le está diciendo, dame de beber? Es el Señor Jesús. Tú le pedirías, ¿a quién le pediría? Al Señor Jesús. Y él te daría agua viva. Puede ser, el Señor Jesús le va a dar al Espíritu Santo. Y sí, tal cual, así sucedió. Así sucedió y así sucede cuando la persona cree en el Señor Jesús. Por primera vez viene el Espíritu Santo a vivir en esa persona. Pero no solamente esa persona necesita esa manifestación en ese momento. La persona, después de recibir al Señor Jesús, necesita ser llena continuamente del Espíritu Santo. Por eso hay que pedir. Si tú ya tienes a Cristo en tu corazón, ya tienes el Espíritu Santo en tu vida, tienes que pedir continuamente al Espíritu Santo. No para que vuelva a venir, sino para que seas lleno del Espíritu Santo. Esa llenura, esa impartición del Espíritu Santo la da el Padre Celestial a los que se la piden. Aquí el Señor Jesús está diciendo, me piden, yo les voy a dar agua viva. Esa agua viva es el mismo Señor Jesús. Lo que pasa es que ahora ha venido a ser Espíritu vivificante. Hay una hermosa canción, tal vez tú la has escuchado, que se llama Jesucristo basta. Y allí han entendido claramente ese asunto, cómo el Señor viene a ser Espíritu vivificante y se imparte a los creyentes. Porque una parte de la canción dice, eres el agua que al beber nunca más tendremos sed. Está hablando del Señor Jesús. El Señor Jesús como Espíritu vivificante es esa agua viva para que nosotros los creyentes podamos satisfacer nuestra sed. No tenemos que estar sedientos a toda hora. Debemos estar satisfechos a toda hora. ¿Cómo es posible? En oración nos conectamos con el Padre Celestial para que Él nos dé esa impartición, para que Él nos dé el suministro que necesitamos. Él sabe lo que necesitamos. ¿Y qué es lo que necesitamos? De su Espíritu Santo. Él nos da lo que necesitamos, su Espíritu Santo. Nos da esa llenura que necesitamos para poder vivir bien. Muy bien, vamos a la parte final de este mensaje en esta mañana. Acompáñeme por favor a Gálatas capítulo 3, verso 5. Gálatas 3, versículo número 5, dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Quiero que note esa expresión tan bonita. Aquel pues que os suministra el Espíritu. De eso es lo que estamos hablando. ¿Cómo nos suministra el Espíritu? Por medio de la oración. Lo hemos visto en Lucas capítulo 11, verso 11 al 13. Hay un suministro de lo que necesitamos. El Padre Celestial nos suministra eso que necesitamos para nuestra satisfacción, que es el Espíritu Santo. Aquí mismo en Gálatas capítulo 3, por favor, leamos verso 13 y 14. Verso 13 y 14 de Gálatas 3 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Miren tan hermoso. ¿Cómo es que una persona como tú y como yo, que no éramos del pueblo Israel, que no somos de raza judía en la carne, cómo es posible que nosotros alcanzáramos la bendición de Abraham? ¿Cómo es posible? Por la fe. Y sí, por la fe recibimos esa promesa de Abraham. ¿Y en qué consiste esa promesa de Abraham? Aquí lo está equiparando, dice la última parte del verso 14, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Así que la bendición de Abraham equivale a
recibir al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque esa es la provisión que el Señor nos da para nuestra satisfacción. ¿Cómo podemos ser parte de una nación que el Señor está formando, de esa nación suya, de la nación del Señor? ¿Cómo podemos ser descendencia de Abraham? ¿Cómo podemos ser ese pueblo escogido de Dios? Por la fe. Y el Espíritu Santo nos es dado. Nos es dado el Espíritu Santo, y esa es una equivalencia a la promesa o a la bendición de Abraham. En otras palabras, ¿cuál es la bendición de Abraham? El Espíritu Santo en nosotros. En otras palabras, ¿cuál es la bendición del Evangelio? La bendición del Evangelio es el Espíritu Santo. Quiero repetir esta frase. Quiero ser claro con esta frase. La bendición del Evangelio es poder tener en nosotros el Espíritu Santo, porque Él es el que nos permite el disfrute de todas las cosas. El Señor es el que a través del Espíritu Santo nos comunica todas las cosas. Gracias al Espíritu Santo podemos disfrutar de todo lo que hemos ganado en Cristo Jesús. Toda la bendición que el Padre Celestial nos da, la recibimos. Es comunicada en nuestra vida por medio del Espíritu Santo. Eso es lo que nos dice Gálatas capítulo 3, 13 al 14. Esa bendición de Abraham equivale a recibir el Espíritu Santo. Tú tienes el Espíritu Santo, tú eres un descendiente de Abraham, tú eres parte del pueblo de Dios, del linaje del Señor. ¡Qué bendición! Ahora, no debemos vivir de cualquier manera. No debemos vivir como si no tuviéramos al Señor, en debilidad. Sí, somos débiles, pero es que podemos pedir el Espíritu Santo. ¿Cómo hacemos? Nos conectamos en oración. El enfoque de la oración tiene que ser una conexión con el Padre Celestial de tal manera que recibamos ese suministro del Espíritu Santo cada día. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, por todas las cosas. Gracias por esta palabra. Gracias por enseñarnos acerca de la oración. Gracias por cada persona que está atendiendo esta palabra, que ha recibido este mensaje. Pido tu bendición para esa persona y que nos ayudes a todos a poner en práctica esta palabra con perseverancia. Que cada vez que oremos nos enfoquemos en ser llenos del Espíritu Santo. Que cada vez que oremos nos conectemos contigo, Señor, para ser llenos del Espíritu Santo. Para que nos dejes ese suministro. Tú sabes lo que necesitamos. Tú eres un buen Padre y sabes lo que necesitamos. Gracias, Señor, por mostrarnos tu palabra con esos detalles, con esa facilidad. Podemos aprender de ti. Nuestro corazón está abierto para ti. Y no solamente para aprender la teoría, sino para disfrutar, para experimentar la parte práctica. Ese suministro de tu Espíritu Santo. Y en esta hora aprovechamos esta oración concluyendo este mensaje para pedirte, Señor, en el nombre de Jesús, que nos llenes con tu Espíritu. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Llénanos, Señor. Queremos beber de esa agua viva. Queremos satisfacer nuestra sed. Queremos satisfacer todas nuestras necesidades, toda ansiedad, toda preocupación, toda angustia, toda incertidumbre es disipada por la presencia de tu Espíritu Santo. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y queremos disfrutar de esa libertad. Queremos disfrutar de esa provisión que tú nos das. Queremos disfrutar, Señor, de esa impartición de vida. Gracias por ese suministro de vida que nos das a través del Espíritu Santo. Llénanos, llena a cada persona. Llena a cada persona. Mira esas personas necesitadas. Mira esa persona que no está necesitada, pero no va a esperar a estar necesitada para pedir ser llena. Llénala también, llénanos a todos de tu Espíritu. Llénanos, Señor, para que sea tu Espíritu Santo que tome control de todo nuestro ser, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestros deseos, absolutamente de todo nuestro ser, Señor. Toma control de nosotros. Queremos vivir para ti, para darte gloria a ti, Señor. Muchas gracias, Señor, por este suministro de vida. Gracias por mostrarnos el enfoque de la oración. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.